el tema de los migrantes nos va a dar luz respecto de muchas cosas en las que en ocasiones podemos tener una experiencia empírica, pero no necesariamente conocimiento que la investigación y el estudio y la academia pueden dar. Es el caso de nuestra invitada, la doctora Leticia Calderón Chelius, que por supuesto cedo la palabra a mi querida Tania para que pueda hacer la presentación formal y disfrutemos de esta plática que estoy seguro será sumamente ilustrativa. Oye, sí, qué lujo de invitada. Tenemos hoy a la profesora que es también investigadora del Instituto Mora. Ella tiene su doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por Flaxo. Ella está enfocada en procesos migratorios, específicamente en derechos políticos de los migrantes. Hay un logro muy importante en voto de mexicanos en el extranjero, que ahorita les va a platicar. Relaciones México-Estados Unidos, migración forzada, ciudades interculturales y hospitalarias. Ha sido docente en distintas instituciones nacionales e internacionales de educación superior y directora de tesis en su especialidad. Ella es también presidenta del patronato de Sin Fronteras. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros, Leti. ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, a la hora en que nos escuchen, ¿verdad? Así que encantada y, bueno, siempre en Sin Censura, feliz de ser invitada. Como sabes, este programa está dirigido a los migrantes que ven Sin Censura. Seguramente los que están de este lado del charco lo verán mañana ya grabado. Los mexicanos que están en Estados Unidos o Canadá o en Latinoamérica, ojalá que puedan conectarse hoy para hacerle muchas preguntas a la doctora Leticia. Leti, a mí me ha tocado un trabajo súper especial. Recuerdo en ese equipo cuando hablábamos de los derechos de las segundas y terceras generaciones de los mexicanos fuera de México, fuera de las fronteras. Cuéntanos de aquella gran hazaña que fue un trabajo de muchísima gente. Yo recuerdo un chat larguísimo, varias sesiones en línea, pero me gustaría que lo platiques porque de repente después de ese trabajo ya no lo vi más y nos falta, como tú sabes, en la 4T a veces cacarear los logros. Entonces, cuéntanos. Bueno, pero tú me estás preguntando sobre la conquista del derecho a votar desde el extranjero, Tania. No, el derecho, ¿recuerdas que la tercera generación de mexicanos, de hijos de mexicanos que también nacieron en el extranjero, iban a perder la nacionalidad mexicana y se iba a quedar como diluida? Ok, porque mira, yo creo que esa es la parte buena, ¿no? Porque son muchos logros que de repente efectivamente no se ven, y el problema es que sean a cuentagotas, porque tendrían que ser un montón de cosas que estuvieran como por default y que no hubiera duda de ellas. Y tienes razón, bueno, yo luego me remonté a casi a la prehistoria, y ni tan prehistoria, lo que implica la conquista del derecho al voto desde el extranjero. Pero bueno, avanzando más en el tiempo y de una manera mucho más reciente, y ya en el contexto de esta cuarta transformación, es muy interesante que la nacionalidad mexicana sufrió un cambio en términos constitucionales. Ojo con esto, porque muchos ya lo saben, ¿no? Sobre todo quienes nos están oyendo, la nacionalidad mexicana se adquiere, sea por nacimiento en territorio nacional o por ser hijo de padre, madre o ambos en el extranjero. Y el gran cambio que se dio hace 2 años, Tania, a propósito de lo que tú preguntas, tiene que ver con que se aprobó que los hijos de mexicanos cuyos padres nacieron en el extranjero, pero son mexicanos por esta relación, ¿no? Esta que explicaba yo de su padre o madre son mexicanos, también pueden adquirir la nacionalidad mexicana. Entonces, en términos teóricos, es un avance muy importante porque implica que las personas podemos extender ya la nacionalidad, en el caso mexicano, hasta una tercera generación, fíjate. Entonces, aquellas personas que por alguna razón emigraron, sus hijos pueden adquirir la nacionalidad por descendencia directa, pero ahora también sería el equivalente a sus nietos o a los hijos de sus hijos. Bueno, todo eso suena muy bonito y todo eso es un gran logro. Sin embargo,
también tenemos que ver la otra parte y es donde tenemos que apretarle y es donde es importante cerrar filas y hablarlo aquí en voz alta. Y tiene que ver con que, a pesar de que en lo teórico ahí está la conquista, ahí está, incluso te decía, la aprobación constitucional, vaya, artículo 32, sin embargo, la adquisición de la nacionalidad implica un trámite burocrático que ha resultado a lo largo de estos años, no solamente esta sería ya, como yo digo, la tercera generación, sino de aquellos hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, por ejemplo, casi 2 millones de personas que regresaron de manera forzada al país, sea de manera voluntaria, o sea, que decidieron hacer el procedimiento, o quienes fueron deportados y que entonces realmente experimentaron un proceso muy, muy duro. Bueno, en ese contexto, las personas pensaron, ¿no? Bueno, si está la ley, adquiere la nacionalidad, la tienen de facto, porque en México desde 1998 la nacionalidad mexicana es imperdible. Entonces, pues suena súper bien, ¿no? Vine con mi hijo, regresé a México por lo que haya sido, vamos a quitar esa otra parte de lo dramático que resultó esta deportación para ponerlo en un caso muy concreto, y resulta que el trámite es una cosa que empieza a complicarse por una cantidad de circunstancias que se vuelve un boomerang en términos burocráticos para las personas y tenemos una desigualdad de facto que impide que las personas adquieran no solamente la nacionalidad de sus hijos, sino que olvídate, en una tercera generación, que es el sueño de una ley que se logró aprobar, se logre de facto. Entonces ahí es donde tenemos que cerrar filas y hacer que la parte burocrática no sea, ahora sí que hablando en términos de este momento, pues el elefante reumático que está impidiendo que esos logros sean una realidad, queridos amigos. Sí, fíjate que esa conquista es muy importante porque yo pienso que muchos de los mexicanos que vivimos fuera no sabíamos eso. Yo me enteré justamente entrando en este grupo de trabajo que mi hija, que nació en Tailandia por cuestiones de trabajo de sus padres, no iba a poder pasarle la nacionalidad a sus hijos. Y esto lo platicamos en muchas ocasiones en esos grupos de trabajo, también trae otros temas que justamente ahorita creo que sería importante, sí, cerrar filas para que el proceso se haga más sencillo, pero también modernizar todo lo que tiene que ver con la nacionalidad mexicana, porque es una de las más complicadas para tener. Y hay otras nacionalidades, como por ejemplo la suiza, que permite que mexicanos compartan, o sea, que los cónyuges o parejas de mexicanos en el exterior compartan su nacionalidad desde el extranjero. Y eso me parece súper importante porque imagínate cuántos millones de mexicanos seríamos de repente. Mira, eso es muy importante que tú lo mencionas porque en realidad hay un proceso en el cual parte de, a veces nos vamos por las leyes superficiales, bueno, nada de superficiales, pero digamos las que vemos, ¿no? Las cosas muy contundentes, incluso las luchas cotidianas hasta porque las personas que tendrían que estar pagando impuestos en este país las paguen, por la cuestión de la desigualdad, por el combate a la pobreza, pero hay cosas de un nivel más subterráneo, como este del que estás hablando, Tania, que implican grandes cambios en términos de repensar el país que somos. Es decir, una nacionalidad tan rígida como la mexicana se entiende en términos históricos. Hay una condición histórica que lo explica, que lo puede acompañar. México tuvo una circunstancia muy defensiva, un siglo XIX y un inicio del siglo XX, pues realmente a la saga, ¿no? Resistiendo, y el 4 veces heroico puerto de Veracruz y todo lo que fue, además la intervención estadounidense es una huella histórica en nosotros, pues, ¿no? Incluso un siglo y medio después. Sin embargo, y aunque esto constituye parte del ADN de una cuestión fundamental de nuestra cultura como es la nacionalidad, el siglo XXI nos implica abrirnos al mundo, entender que hay una condición de flexibilidad ante una cosa. Una cosa es la adscripción cultural, emocional, simbólica, que te da esa herencia, seguramente tú con tus hijos, seguramente los hijos de tus hijos alguna vez, es decir, todo esto que tiene que ver con el nivel de la pertenencia de uno, ¿no? Uh-huh. Y otra,
es el trámite jurídico que al final vaya que pesa. ¿Y por qué? Porque es la llave a los derechos, es la llave al reconocimiento, es la llave a que eso que es simbólico, bueno, pues que pase de lo simbólico a lo material.